porque ayer había una enorme expectativa nacional. Finalmente la Corte Constitucional, luego de varias horas de análisis, no llegó a una decisión respecto de la consulta relacionada con el tema de matrimonio igualitario. Esto evidentemente, digo, el tema del matrimonio yo lo ubico con tertulia, amigos y amigas, dentro de la misma polémica o de una polémica similar, asociándola al de la despenalización del aborto por violación. Es decir, tenemos una sociedad en donde unos están de acuerdo y otros opinan en contra. Pero bueno, en el tema del matrimonio igualitario ayer, insisto, había una expectativa y no hubo una resolución. Pamela Troya nos acompaña en esta mañana. Si bien es cierto, la consulta que ayer debía ser resuelta por la Corte Constitucional, no corresponde al caso específico de Pamela Troya, sino al de Efraín Soria, al presidente de la Fundación Equidad. Pero hay que recordar que ese tema del matrimonio igualitario lo empezamos a hablar justamente por aquella ocasión en la cual Pamela con su pareja Gabriela Correa acudieron al registro civil a pretender casarse y no se les admitió, no se los permitió aquello, a partir de lo cual empezó una batalla legal que todavía no ha tenido una decisión por parte de la Corte Constitucional. ¿Cuál es la visión de Pamela Troya sobre la evolución de estos hechos? Bienvenida, buenos días, qué gusto. Muchísimas gracias, Fabricio, Alexis, por estar aquí con los famosos contertulios. Muchas gracias. Nuevamente en este gran espacio. Efectivamente, Fabricio, como tú acabas de recordar, Gaby Correa y yo nos presentamos el 5 de agosto del 2013 y de esta manera iniciamos la lucha por el matrimonio igualitario en el Ecuador. Una vez que hubo la negativa del registro civil, presentamos una acción de protección que tuvo negativa en primera y segunda instancia y finalmente presentamos una acción extraordinaria de protección en junio del 2014 que fue admitida por la Corte Constitucional anterior en diciembre del 2014 y desde ahí no pasó nada. En 5 años, en 4 años y medio no ha pasado nada. 5 años y medio, exactamente, no ha pasado nada. ¿Qué sucede para que ahora haya un nuevo aire o unos nuevos bríos en torno a la lucha del matrimonio igualitario? El año pasado, en enero del 2018, se hizo públicamente conocida la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De un caso de Costa Rica. De Costa Rica. Costa Rica lo que hace es preguntarle, dentro de los marcos de la competencia de la Corte Interamericana, ¿qué genera una pareja del mismo sexo? ¿Qué genera? Genera patrimonio, hay que proteger ese patrimonio a la relación en sí, o sea, no pregunta sobre matrimonio igualitario, pregunta sobre qué genera la unión de dos personas del mismo sexo. Lo que hace la Corte Interamericana es no solo contestarle al Estado de Costa Rica, sino a todos los estados que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde el Ecuador también es parte, y les dice que deben adaptar sus legislaciones o ampliar su jurisprudencia de tal suerte que se permita el acceso al derecho del matrimonio a las parejas del mismo sexo. Y esto se convirtió en histórico y debería ser ya un elemento jurídico suficiente para que en el Ecuador exista el matrimonio igualitario, porque recordemos que nuestra Constitución se atañe a los tratados internacionales, inclusive a las leyes que mayor favorezcan el ejercicio de los derechos. Sin embargo, esto no pasó. Con la Fundación Pacta se retomó en la lucha por el matrimonio igualitario y se presentaron varias parejas en el registro civil para casarse, entre esas el 7 de mayo del año pasado, Efraín Soria con su pareja Javier Benalcázar. Sin embargo, el registro civil se negó, se presentó una acción de protección que tuvo negativa en primera instancia. Al apelar se llega a la Corte Provincial y ahí deviene esta consulta de norma, es decir, la Corte Provincial lo que hace es elevar a la Corte Constitucional la consulta en el sentido de si la opinión consultiva 2417 debe ser de obligatorio cumplimiento en el Ecuador, sin la necesidad, y eso dice la pregunta, de reformar la Constitución. Sin la necesidad de reformar la Constitución ni las leyes secundarias. De esto cayó en manos del juez Ramiro Ávila el 6 de marzo, que admitió a trámite esta consulta. El 29 de marzo se abrió la audiencia pública donde inclusive yo también intervine y la mayor cantidad de personas que intervenimos estuvimos a favor del matrimonio igualitario, muy pocas en contra. Y el día de ayer, en teoría, era ya la respuesta, el borrador o la propuesta de sentencia del ponente, el juez Ramiro Ávila, para que sea debatido por los 9 jueces y finalmente se llegue a una resolución. Lo que pasó ayer es que no llegaron a esa resolución. No sabemos qué pasó al interno porque no fue... Fue una sesión reservada. Sí, no fue una sesión pública. Sin embargo, estábamos activistas y personas que nos acompañaron en las afueras de la Corte Constitucional a la expectativa y finalmente lo que recibimos fueron 2 tweets de la cuenta de la Corte Constitucional. Todos recibimos esos tweets. Sí, diciendo que
bueno, se había deliberado, pero que no se había llegado a una decisión y que en los próximos días iban a retomar esta discusión. Así nos enteramos, tipo 2 de la tarde aproximadamente, lo cual fue decepcionante porque seguimos aplazando una decisión muy importante y que deja en pausa los proyectos de vida de quienes deseamos acceder al matrimonio igualitario. ¿Crees, Pame, que hubo quizás complicaciones o que le restó legitimidad de alguna manera la participación de jueces que han estado siempre vinculados en el avance, en la progresividad en materia de derechos para, digamos, ser los ponentes de este tema? ¿Crees que pudo haber jugado eso en contra? No, yo lo que creo es que por el contrario, lo que siempre exigimos es que existan jueces y juezas que no sentencien en base a sus ideologías particulares, sino a derechos humanos y al ámbito jurídico, tanto internacional como local. Eso es lo que siempre hemos exigido, porque lo que hemos tenido es al contrario. Recordemos en mi caso que en primera instancia la jueza Karen Sánchez lo que hizo es negarme el matrimonio invocando a Dios en un estado laico. Entonces, lo que queríamos justamente es una Corte Constitucional proba. ¿Y qué más que tener jueces que en su vida académica o en su vida profesional han abogado por temas de derechos humanos desde el profesionalismo, no desde una ideología? En ese sentido, hemos tenido mucha expectativa, no de todos los 9 jueces y juezas, sino de algunos. Y parece ser que de esos algunos todavía, y es mi hipótesis, no hay la votación. Necesitamos al menos 5 votos para que exista una resolución en mayoría y se apruebe el matrimonio igualitario. A ver, y a propósito de este tema, alguna gente, sobre todo aquellos que son más reticentes a aceptar este concepto del matrimonio igualitario, plantean, si ya la Constitución le permite a las parejas del mismo sexo, a las parejas homoparentales, la unión de hecho, ¿por qué que quieren llegar al matrimonio? Yo creo que es importante que Pamela Troya le explique a los oyentes, a la audiencia, por qué si ya tienen el beneficio jurídico de la unión de hecho, ¿por qué quieren llegar al matrimonio? A ver, por un lado, la unión de hecho sigue siendo una figura jurídica endeble, en el sentido de que si una pareja, sea homosexual o sea heterosexual, se une de hecho, una de las formas de disolución es que una de las partes se case y de manera unilateral se disuelve esa unión de hecho, lo que no sucede con un matrimonio. Si hay un matrimonio, para que exista otro, tiene que haber previamente un divorcio. En el caso de la unión de hecho, no necesitas ni siquiera informarle a tu pareja que tienes otra persona con la que te quieres casar. Solo vas, te casas y la unión de hecho se disuelve automáticamente. Esto sí genera realmente una indefensión en términos jurídicos sobre la protección que debe tener la pareja. Eso no está claro en el Código Civil. Está claro. Dice que una de las razones por las cuales se disuelve la unión de hecho es que haya un matrimonio. ¿Pero se podría reformar el Código Civil? Se podría reformar y eso podría ayudar, evidentemente. Digo, ¿no? Evidentemente. Así como, y te doy un ejemplo, así como activistas del LGBTI colaboramos e hicimos incidencia para que en los años 2014-2015 la unión de hecho se convierta en el 5º estado civil. Recordemos que la unión de hecho era un simple documento notariado, no estaba en la cédula, no era un 5º estado civil. Y gracias a que nosotros hicimos presión y efectivamente en esos años se modificó el Código Civil y se puso a la unión de hecho como el 5º estado civil, adivina quiénes son los grandes beneficiarios de la unión de hecho. Las personas heterosexuales. Hace poco salió en prensa, aquellos que no se quieren casar, en un documento que de los 100% de parejas últimas que se han unido, de hecho, el 97% son parejas heterosexuales y el 3% homosexuales. Es decir, gracias a la lucha de los activismos LGBTI, los grandes beneficiados de la unión, de hecho, por ejemplo, son las parejas heterosexuales. Ahora bien, sobre tu pregunta, ¿por qué no conformarnos con la unión de hecho? Por un ejercicio simple de libertad. Las parejas heterosexuales en libertad pueden decidir si casarse o unirse de hecho. Claro. Las parejas homosexuales solo tenemos la única posibilidad, bajo restricción, para poder darle cierta protección jurídica a nuestras relaciones, el Estado no le está garantizando esa opción a elegir, sino que les está demarcando el camino. Y es un tema de proyecto de vida. A las parejas heterosexuales no les cuestionamos ni les preguntamos por qué se casan. Muchas ¿Y por qué se divorcian? O por qué se divorcian. Y no les estamos cuestionando eso. Hablan cierto grupo de la sociedad que el matrimonio para siempre y el matrimonio sacramental. Vamos a ver la cantidad de divorcios que cada vez siguen aumentando en el país y no pasa nada y es adecuado. Y veamos el número de padres que no están con sus hijos. Por ejemplo, y por esto, Alexis, acabas de mencionar un tema crucial.
La sociedad o parte de la sociedad nos regresa a ver a nosotros como si tuviéramos que demostrar nuestra valía constantemente para acceder a la institución del matrimonio, y como sociedad no regresan a ver, por ejemplo, el aumento en casos de violación e incesto a niñas menores de 14 años que están siendo embarazadas, o el aumento de femicidios, es decir, de mujeres asesinadas en manos de sus parejas o exparejas hombres, o el nivel de maltrato infantil que va en aumento en niñas y adolescentes, las violaciones o abuso sexual que ha habido en el sistema educativo del país, o las violaciones inclusive por parte de la institución de la Iglesia Católica. Es decir, lo que digo es, nos señalan a nosotros para que demostremos constantemente que como homosexuales tenemos una valía que merece tener un matrimonio, pero como sociedad no regresamos a ver a donde realmente está la violencia. Estamos intentando en cambio molestar a dos personas adultas que en su capacidad de decisión y en su proyecto de vida quieren acceder al matrimonio como cualquier pareja heterosexual, y no regresamos a ver los verdaderos problemas de violencia que existe dentro del seno de la familia, porque, ojo, la mayor cantidad de violaciones a niñas menores de 14 son por sus padres y por sus parientes cercanos. Es en el entorno familiar. Exacto, es decir, el entorno familiar que se supone que es sacramental y que tanto están enalteciendo, es la principal fuente de violación y vulneración. Pamela, ¿cuáles son las perspectivas con las que ustedes llegan a la siguiente sesión que tendrá la Corte Constitucional? Porque ayer no hubo una resolución, pero se citarán en los próximos días, semanas, nuevamente a resolver este tema. ¿Y por dónde debe pasar? ¿Cuál es la profundidad a la que tienen que llegar los jueces constitucionales para finalmente dar ese paso? Que países en la región, porque digo, hay momentos cuando se habla de progresividad en derechos que estamos tratando de compararnos con Europa o con los Estados Unidos, con estados de los Estados Unidos, pero no nos fijamos en lo que ha ocurrido, por ejemplo, en países como Uruguay, en lo que viene discutiendo ya la Argentina, o Colombia, que es un estado muchísimo más conservador que el Ecuador. Alexis, acabas de dar en el punto, no necesitamos compararnos con Europa, basta cruzar la frontera, irnos a Colombia. Colombia no solo tiene matrimonio igualitario, sino que ya permitió, inclusive antes que el propio matrimonio, la adopción y el registro de criaturas dentro de parejas homoparentales. Es decir, no necesitamos imaginar una sociedad diferente, sino basta compararnos con países hermanos como Colombia o Argentina o Uruguay, etcétera. ¿Qué esperamos? Realmente estamos un poco ahorita dentro de la frustración y la indignación, porque el momento en que generan este aplazamiento significa que ya el nivel de tiempo, la cantidad de tiempo para que siga habiendo este aplazamiento puede ser larguísimo. Recordemos, mi causa sigue 5 años, 5 meses sin ser tramitada por la Corte Constitucional, independientemente de los jueces que la conformen, y en teoría esta consulta de norma tenía que ser evacuada en 45 días término, los cuales terminaron aproximadamente a mediados del mes de mayo. Es decir, la nueva Corte Constitucional que garantizó, y me acuerdo claramente, el 29 de marzo, en la audiencia de este caso, garantizó que iba a cumplir o dar cumplimiento a los términos que la misma Constitución manda, lo está haciendo, por el contrario, está desobedeciendo esos tiempos. Y mira, Fabricio y Alexis, supongamos que esta consulta de norma finalmente sale negativa, porque puede ser una opción. Recordemos también que hay otra pareja que también tiene una consulta de norma que acaba de tener audiencia el 20 de mayo. Esta otra pareja y esta otra consulta de norma no tiene que ver sobre la obligatoriedad del cumplimiento de la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana, sino que la pregunta que hace la primera instancia a la Corte Constitucional es si las leyes secundarias están siendo discriminatorias al solo permitir el acceso al matrimonio a las parejas de distinto sexo. Entonces, esa consulta de norma también tiene que ser evacuada. Y en el hipotético caso de que estas dos consultas de norma salgan negativas, la Corte también tiene que tramitar mi acción extraordinaria de protección, que hasta el momento es la primera que ha tenido el país y que se ha emitido a trámite dentro de la Corte Constitucional. Pero supongamos que todo sale mal y todos nos dicen que no y agotamos todas las instancias nacionales. Aún nos queda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ya sabemos cuál va a ser su respuesta. Acudir a la Corte. Porque la Corte ya... La Corte no se va a desdecir de lo que dijo. No se va a desdecir en la opinión 2417. Lo que va a decir es, oigan, a través de la opinión 2417 yo ya dije lo que ustedes tenían que hacer y nos puede tomar 10 años. Pero finalmente lo que tiene que entender la población es que matrimonio igualitario hay. Y aquí les doy un avance de lo que estamos pretendiendo hacer. La próxima semana nos vamos a reunir varios colectivos, varios activistas del LGBTI y finalmente vamos a hacer una gran coalición para presentar una demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hemos visto que el Estado ecuatoriano, a través de sus distintas instancias judiciales, no considera
y no quiere realmente dirimir este tema finalmente hacia la aprobación del matrimonio igualitario. Nos han dado ya pistas de eso en varias ocasiones. Lo último, brevísimo, hace un par de semanas yo conversé con Carlos Arsenio Larco, y Carlos Arsenio Larco, que se opone al concepto de matrimonio igualitario, le dijo en una conversación, en un debate que tuvo con Cristian Paula en un programa de televisión, le dijo a Cristian Paula, ustedes tienen derecho, pero hay que reformar la Constitución. Vayan por la vía de la reforma de la Constitución. ¿Esa podría ser otro camino, Pamela? No es un camino porque para reformar la Constitución tenemos dos vías. La una vía es la consulta popular y la consulta, más bien dicho, los derechos no se consultan. Tú no puedes someter a una mayoría los derechos de una minoría, además de una sociedad que es evidentemente homofóbica. Es como en un momento histórico, haber solicitado a quienes podían votar en ese momento, que solo eran hombres, la posibilidad de que las mujeres pudiésemos votar. Si eso hubiese sido sometido a votación, créeme, hasta ahorita las mujeres no pudiésemos votar. Y dos, necesitaríamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Votos, claro. Exactamente. Y conocemos la actuación de los asambleístas y muchos han dado derroche de su homofobia y su machismo en la misma asamblea. Entonces no son caminos viables y además, insisto, la opinión consultiva 2417 en teoría, y digo en teoría porque lamentablemente el país no quiere obedecer, es vinculante. El Estado ecuatoriano está obligado a cumplir la opinión consultiva y si no lo hace ahora, lo va a tener que hacer el momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le sentencie al Ecuador y le diga que tiene que cumplir con esta opinión y finalmente permitir el matrimonio igualitario, y hacia eso vamos porque, insisto, hemos agotado ya todas las instancias nacionales y hemos visto que no existe la voluntad política de aprobar el matrimonio igualitario. Muy bien, Pamela, gracias por el tiempo. Pamela. Muchas gracias a ustedes. Expectantes de esta decisión de la Corte Constitucional. Pamela Troya, activista de la comunidad LGBTI en nuestros micrófonos. Nos vamos en punto a las 8 de la mañana, no hay tiempo para más.